Si no sabes cómo preparar chuletas de cerdo, entonces esta receta es para ti. Una receta súper fácil de preparar y queda increíblemente deliciosa. Para comenzar esta receta, necesitaremos 5 chuletas de cerdo. Como pueden ver, ya yo los tengo bien lavados y listos para ser utilizados. En un recipiente mediano agregaremos una cucharadita de sal, una cucharada de ajo en polvo, una cucharada de cebolla en polvo, una cucharadita de orégano, una cucharadita de comino, una cucharadita de paprika, el jugo de medio limón. Cuéntame si ya preparaste esta receta en casa, o es la primera vez que lo ves. También agregaremos algunos tallos de cilantro, 3 cucharadas de aceite vegetal, un chorrito de agua, y mezclaremos muy bien todos estos ingredientes hasta incorporarlas por completo. Me fascinaría saber de qué país o ciudad nos ves, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Una vez que ya esté listo, pasaremos nuestras chuletas de cerdo y las incorporaremos muy bien. El saludo especial de la receta de hoy es para Candy Pérez, Adriana Mercedes, José Morales, Ada González, Carmen Ochoa y José Antonio. Un fuerte abrazo y un saludo muy especial para todos. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Una vez ya incorporada nuestras chuletas de cerdo, la dejaremos marinar por 2 horas. Pasado las 2 horas, en una sartén a fuego medio agregaremos un chorrito de aceite. Una vez que el aceite esté caliente, agregaremos a freír nuestras chuletas, y las doraremos muy bien. Chicos, esta deliciosa receta que estamos haciendo el día de hoy, es una receta súper fácil de preparar, y lo mejor de todo es que queda muy exquisita. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que te está fascinando esta deliciosa receta. Te invito a que la prepares en casa, estoy muy segura que te fascinará. Y así haremos el mismo procedimiento con nuestras chuletas restantes. Una vez listas, agregaremos todas las chuletas en la misma sartén. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de qué te pareció la receta de hoy, calificando de 1 al 10. Agregaremos el jugo del marinado. Ahora, taparemos la sartén y la dejaremos cocinar por 5 minutos a fuego medio. Y ya pasado el tiempo, las chuletas de cerdo tienen que lucir de esta manera. Y ya nuestra deliciosa receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos quedó. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista, de qué te pareció la receta de hoy. Puedes acompañar con una deliciosa ensalada, o la salsa de tu preferencia. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.